Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este culto dominical del 27 de septiembre del año 2020. Como siempre, queremos iniciar este tiempo orando y poniéndolo en las manos de nuestro amado Dios. Padre, gracias te damos por este privilegio de poder estar aquí nuevamente reunidos. Queremos que tú, Señor, seas glorificado en todo, en las alabanzas, en la predicación, en cada participación de los hermanos. Señor, en verdad, este tiempo es un tiempo de mucho privilegio donde podemos rendirte loor y darte la gloria y honra. Padre Santo, queremos que tu palabra nos edifique, nos guíe a toda verdad. Bendito Dios, bendito seas, y bendice, Señor, también a cada persona conectada en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, les damos la bienvenida cordial nuevamente a este tiempo de culto dominical y les dejamos con las siguientes alabanzas. Que Dios me les bendiga ricamente. Buenos días, hermanos. Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a cantar el himno 483, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él.
Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará.
Dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Somos uno en Cristo. Eso es lo que narra aquí la letra de esta canción. Somos uno en Cristo. A ver si la cantamos todos juntos. 4, 6, 1. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador, y ese es el Consolador, y ese es el Consolador. No existe uno. Jehová es el pastor, nada ni faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite de mi copa está rebosando. Ciertamente bien la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moriré un largo día. Buenos días hermanos, espero que estén muy bien. En el día de hoy voy a compartir mi testimonio, cómo me convertí a Cristo. Bueno, mis pasos en el Señor empiezan cuando yo me casé. Durante el primer año de casada tuve a mi hija Dana. Ese fue como el primer evento que marcó mi vida y que me hizo comprender y entender que había un Dios todopoderoso, que había un Dios real, vivo. El hecho de tener un hijo, para mí eso fue un milagro. Y yo decía, wow, Dios, tú existes, realmente tú existes porque esto no se diera si tú no existieras. Luego de eso, en el trabajo tenía una compañera que era cristiana. A ella le gustaba escuchar alabanzas cristianas, poner músicas cristianas. Y bueno, yo me sentaba al lado de ella.
y las escuchaba, yo me sentía muy a gusto. Y en muchas ocasiones yo sentía que la letra de esa canción era como Dios hablando a mi vida. Luego de eso se incorporó otra chica al equipo y bueno, por alguna razón era cristiana también. Y ella era algo particular, ella era algo wow. Tenía un carácter muy pasivo, era una chica muy controlada. La verdad que ella me hablaba de Dios a través de su testimonio, su buen testimonio. Recuerdo que en una ocasión la jefa la regañó, wow, le gritó, la trató bien duro, de hecho la insultó prácticamente. Y en la cafetería, cuando estábamos almorzando, yo le pregunté a ella que cómo ella hacía para controlarse y manejar la situación de una manera tan tranquila, porque ella nunca le gritó a la jefa, ella se quedó escuchando, o sea, lo manejó de una manera que yo me quedé sorprendida. Entonces, cuando estábamos conversando, ella me dice, mira Lourdes, yo no pudiera hacer eso, realmente es Dios obrando en mí, Dios es el que me da la fuerza, no lo hago yo. Y yo en ese momento me quedé como que, wow, Dios. Yo no entendía nada, pero lo que sí le dije en ese momento fue, yo quiero ser como tú, ojalá yo pueda ser como tú cuando sea grande. De una manera chistosa le respondí así. Luego de eso se empezaron a dar situaciones y señales en mi vida donde Dios estaba hablando y trabajando en mí. Recuerdo que en una ocasión conversando con Marco, yo le decía a Marco que yo sentía que me faltaba algo en mi vida, porque ya me había graduado, ya teníamos una casa, ya vivíamos juntos, ya teníamos una hija, yo tenía un trabajo estable y entonces yo no me sentía como del todo feliz. Sí me sentía, digamos, feliz, pero no me sentía completa. Yo sentía que había como un vacío en mí. Y Marco me dice, sí, pero ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres, Lourdes? Entonces yo le dije, no sé qué quiero, pero lo que sí sé es que me hace falta algo. Bueno, afortunadamente después de eso mi hermano Roberto, conoció a Cristo. Roberto se convierte a Cristo y bueno, empieza a asistir a la Iglesia Bíblica Panamá y recuerdo que en una ocasión él nos invitó porque él estaba muy entusiasmado que quería que nosotros conociéramos a sus hermanos en Cristo y quería que nosotros fuéramos a visitar la iglesia donde él se congregaba. Y bueno, yo fui, creo que también fue mi hermana Tracy y cuando nosotros llegamos a la iglesia nos acogieron muy bien los hermanos, nos recibieron con mucho gozo y recuerdo que una en especial se acercó a mí y estuvo conversando conmigo un buen rato. Luego esa hermana me llevó a uno de los salones a conversar y me expuso el plan de salvación. En ese momento, bueno, yo escuché todo lo que ella me expuso, me planteó el plan de salvación y ella me dijo, ¿has escuchado esto antes? Yo le dije, no, la verdad que a mí nunca me había expuesto el plan de salvación, a pesar de que tenía dos compañeras que eran cristianas, la verdad que ellas nunca me habían planteado el plan de salvación, nunca me lo habían presentado así. Y bueno, cuando esta hermana en Cristo, que es mi madre espiritual, hoy por hoy, me lo presentó, yo tomé decisión. Yo acepté porque ella me invitó a recibir a Cristo en mi corazón y me dijo que si yo quería que mis pecados fueran perdonados, o sea, me lo expuso todo clarito. Y yo dije, sí, yo quiero eso. En ese momento yo sentí que era lo que me hacía falta, porque después que yo tomé decisión, yo me sentí como tranquila, sentí que ya me sentía completa y recuerdo que llegué a la casa toda emocionada y le dije a Marco, bueno, tomé decisión por fe, acepté a Cristo y bueno, hermanos, aquí estoy firme para la honra y gloria del Señor. Después de eso, pues se han dado una serie de pruebas, sigo pasando por muchas pruebas, pero aquí estamos, por su misericordia, aquí estamos. Y bueno, con eso, hermanos, concluyo mi testimonio y quiero lanzar el reto para el próximo domingo a mi hermana Janet, para que esté acá con nosotros y nos comparta su testimonio. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenos días, bendito sea el Señor por la oportunidad que tenemos de una vez más poder estar unidos con ustedes en espíritu, en amor, en compañerismo, para compartir la palabra de Dios. Bendiciones a todos, iglesia,
Bendiciones a todos, hermanos, y esperamos de que este día sea un día de bendición para todos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para poder entrar con la dirección del Señor a compartirles lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes esta mañana. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos poder conectarnos una vez más en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, para poder disfrutar del mensaje que tú, oh Dios, en tu santa voluntad y en tu espíritu, has querido compartir para con nosotros. Pedimos, Dios, que sea el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos en cada situación, en cada circunstancia en que estamos viviendo, y que en este momento, Señor, tú prepares nuestro corazón para que tu palabra pueda tener cabida y pueda ejercer, Señor, en nuestro corazón la eficacia que tú quieres que tenga para nosotros. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esta mañana yo quiero hablar de un tema que creo que es muy importante para la vida de la iglesia, para la vida del liderazgo y para la vida de cualquier persona, matrimonial, en todos los ámbitos de nuestra vida. Quiero hablar del amor. Quiero hablar un poquito del amor, pero quiero irme al libro de Apocalipsis, donde precisamente el Señor Jesús, el Señor de la iglesia, el esposo de la iglesia, nos exhorta acerca de este tema interesantísimo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7, y allí después vamos a ir desarrollando punto por punto algunos temas interesantes de la palabra de Dios. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Perdón. Interesante el relato del texto de la palabra de Dios que nos ha presentado esta mañana. En primer lugar, la palabra de Dios nos habla de un relato que el mismo Señor, a través del ángel, le habla al apóstol Juan y le advierte acerca de ciertas cosas. En primer lugar, la palabra de Dios nos muestra aquí que Dios empieza dando cierta alabanza, cierta, vamos a decir, halagos a la iglesia de Éfeso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, leemos allí que en otras iglesias que estaban orgullosas de su justicia, de su fidelidad, pero estaban a punto de morir por falta de amor. Nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dice a la iglesia y a sus líderes, a cada miembro, que se arrepientan y que permitan que el aliento vital del amor fluya a nuestro corazón y que fluya en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, que
estas cualidades realmente sean cuidadosamente cultivadas para que fluya el amor nuevamente dentro de nuestras vidas. Cuidadosamente la palabra de Dios pueda ser la fuente del alimento de ese amor que el Señor está reclamando a la iglesia en Éfeso. Vemos algo interesante en este pasaje y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver ciertas cosas allí. Ahí, como dijimos, hay mucho halago, mucha alabanza hacia la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, bueno, yo he visto en la iglesia buenas obras, arduo trabajo, dice allí, constancia en la fe. También vemos, dice que había intolerancia hacia el pecado, había intolerancia hacia la herejía, celo por la pureza doctrinal de la iglesia, había paciencia también en cuanto a lo que era mantener el ritmo de enseñanzas y todo esto. También había, dice, paciencia en medio de la persecución, en medio de la prueba. Habían mostrado la cualidad de la paciencia para soportar toda la persecución, toda aquellas circunstancias que presentaban adversas hacia la vida de la iglesia. Hay mucho elogio hacia la iglesia, hay mucho halago hacia la iglesia, pero también vemos allí algunas cosas importantes. Aparentemente el Señor halaga a la iglesia, y si nosotros pensamos de una manera humana, ¿debería el Señor premiar a la iglesia? ¿Debería el Señor darle algunas condecoraciones por las cualidades ejemplares que provenían de esta iglesia? Pues era una iglesia que tenía muchas cosas por las cuales de sentirse satisfechos, y podemos usar el término orgulloso, ¿verdad? Los efesios podrían haber escrito un libro en cuanto a lo que es el obra ministerial, lo que es el ministerio, y es lo que hoy en día estamos viviendo. Hay teólogos, maestros, iglesias que pueden escribir un manual enorme acerca de cómo hacer ministerio, cómo mantener la sana doctrina, que no es malo, hermanos, no estoy diciendo que es malo. Yo soy una de las personas que soy muy celoso de la sana doctrina, soy muy celoso de los principios bíblicos, pero como dije, la iglesia en Éfeso podía ser una iglesia con estas cualidades. Podían escribir un manual exitoso, eclesiástico, de cómo manejar la iglesia en su enseñanza, en su doctrina, en su hermenéutica, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? Era una iglesia que estaba en una picada de lo que es el nervio motor para que sea una iglesia realmente fervorosa, y era el amor. Estaban totalmente desapercibidos de lo que es el sentir de Dios, del corazón de Dios. Miren, algo importante. El Señor les dice todo es halago. Les dice, ustedes han tenido lucha, han luchado, han peleado, son fieles en la doctrina, son fieles en reconocer a los herejes, a los mentirosos, a los que no andan en la sana doctrina, etcétera, etcétera. Pero entonces viene aquí la palabra de Dios, donde nos dice, vamos a leer el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, dice, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí estamos muy bien. Miren una cosa interesante. Miren lo que dice el versículo
3, la última parte dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es posible trabajar por amor al nombre de Dios sin tener amor. Es una pregunta interesante. ¿Es posible trabajar en la obra de Dios, entre comillas, por amor, sin tener amor? Pues la respuesta la tenemos aquí en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que en contexto encerremos esa palabra, pero tengo contra ti. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Qué debe significar para nosotros cuando Dios mismo, cuando el Señor mismo dice, tengo contra ti? Esas son palabras duras. Esas son palabras preocupantes. Son palabras para nosotros tomarlas en cuenta muy seriamente. Cuando dice, tengo contra ti. Cuando un hermano en Cristo que tú aprecias, que tú respetas, que tú le tienes gran consideración, llega a ti y te pone la mano en el hombro y te dice, hermano, tengo que hablar algo contigo porque tengo algo contra ti. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted que un hermano, así como le he descrito, le exprese este sentimiento? Imagínate el Señor. Imagínate al Señor Jesucristo diciéndote, tengo contra ti. ¿Y cuál era lo que tenía contra la iglesia? ¿Qué era lo que tenía contra ti, contra mí? Dice que has dejado tu primer amor. Hay muchas interpretaciones de lo que significa el primer amor, pero yo no quiero entrar en contexto en cuanto a una definición que es el primer amor y que no es. Para mí, el primer amor es todo lo que se relaciona con el ministerio, la persona de Dios, mi vida íntima con el Señor y todo lo demás. En el libro de Deuteronomio, ahí encontramos un pasaje bíblico que el Señor nos dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 12, donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, cada área de mis 5 sentidos. Todo lo que tiene que ver con mi vida íntegra, mis 5 sentidos, todo lo que involucra mi personalidad, mi carácter, todo tiene que amar a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Y esto lo repite la palabra de Dios allí en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37. Repite allí este asunto. Entonces, amados hermanos, el amor que el Señor Jesús le está diciendo a ellos que han dejado de tener, han dejado de practicar, tiene que ver mucho tiene que ver, dice, con la forma en que nosotros estamos conduciendo nuestras vidas. Por ejemplo, el amor de nosotros ya no era un amor donde había efectividad. ¿Qué significa eso de efectividad? Es decir, no un amor que contagiaba, no era un amor que se percibía a través de la vida de los hermanos de la iglesia. Tampoco era un amor que se podía notar con el deseo de llevar el mensaje a personas que no conocían el Evangelio. Tampoco había ese amor de estar en una intimidad con el Señor mismo. Hay una cosa que sí, que nosotros tenemos que entender y quiero compartirles esta mañana. Mi propia experiencia. A veces estamos haciendo cosas buenas, entre comillas, según nuestra percepción, haciendo cosas buenas, pero no estamos buscando el verdadero amor de Cristo para mí, en intimidad,
Y cuando esto deja de ser, cuando dejo de estar en comunión con el Señor, cuando dejo de disfrutar ese tiempo con Dios, saborear ese tiempo con Dios, alegrarme ese tiempo con el Señor, a solas con Él, decirle las cosas que realmente yo siento de Él y que yo deseo también de Él hacia mí, ¿sabe qué pasa? Los demás tipos de amor se va desvaneciendo. Ya no tengo ese mismo entusiasmo, ya no me interesa si pasan una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, que no veo a los hermanos, que no voy a la iglesia, que no me congrego, o no voy a visitarlos, o no los llamo por teléfono, o no me importa. Ya eso van empezando a desaparecer. Y lo peor de todo es lo demás es también que me voy concentrando en mi propia persona y digo, hoy, ¿cuánto amo al Señor? ¿Cuánto amo a Dios? Porque leo la Biblia, porque oro, porque le pido a Dios todos los días que me cuide, porque le pido a Dios todos los días que prospere mi vida, que me ayude en mis negocios, que me ayude en el trabajo, que me ayude en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que me ayude con mi familia, que me ayude con mi esposa, etcétera, etcétera. Pero me enfoco en mí mismo, en mi propia persona, y ahí es donde vamos dejando de tener el primer amor. Ya no me importa pensar en el vecino que no tiene a Cristo en su corazón, y que si Cristo viene se va a quedar, o si se muere se va sin Cristo. Ya no me importa con la familia, el primo, el sobrino, el tío, el hermano, la cuñada, el cuñado, etcétera. Ya, bueno, yo le he hablado bastante, así que bueno, ya yo no sé, allá él. Y empezamos a hacer conjeturas muy prácticas acerca para sentirme tranquilo conmigo mismo, con mi propia conciencia. Pero si vamos a profundidad, el Señor dice, no, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ese primer amor que nos preocupa mucho, mi relación con Dios, pero no solamente mi relación con Dios personal, sino esa relación que se exterioriza a través de mis hermanos, a través de mi vecino, a través de mis amigos, a través de las personas que no conocen a Cristo, a través de las necesidades también. En esta época, económicamente, cómo la estará pasando emocionalmente, porque este asunto de este encerramiento, el peor daño que ha hecho no ha sido tanto ni la parte económica, la parte alimentaria. Creo que la mayoría de nosotros estamos un poquito subidos de peso. El problema ha sido emocional. El problema ha sido más que nada es un problema de vamos a decir, de desahogo. No tenemos con quién desahogarnos. Y saben una cosa, no sé cuántos de ustedes realmente se preocuparon por eso. ¿Cuántas veces llamaron para decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has pasado este tiempo de pandemia? Mira, yo me he sentido de esta manera, yo estoy orando por ti y yo también estoy pasándola así. Y compartir, hermano, compartir. Somos hermanos en Cristo. Somos una familia, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Entonces, me preocupa mucho eso. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y yo creo que esto está pasando. Por haberse multiplicado la maldad de los hombres en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Y no quiero pensarlo, pero tengo que decirlo, que quizás nos hemos dejado influenciar tanto del mundo, tanto de los hombres, de la maldad de los hombres, de la maldad que hay en el mundo, de la maldad que nos rodea. Hemos sido tan influenciados que aún nosotros estamos enfriando o dejando enfriar nuestro amor. Esto se refiere la palabra de Dios, el Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, cuando dice, has dejado tu primer amor. Ese amor ferviente, que no había razones, ni motivos, ni circunstancias que podían apagarlo. Porque era un amor que fluía, un amor que era espontáneo.
pero ahora no está sucediendo eso. Entonces, amados hermanos, ¿qué el Señor Jesús entonces nos dice a nosotros? Mire, hay algo interesante. Él dice aquí en el libro de Apocalipsis, veamos ahora lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Un asunto de autoexamen, un asunto de una reflexión profunda, sincera, delante de Dios, escuetamente, abrir mi corazón, abrir mi mente, hacerme una radiografía de cuál ha sido mi conducta y recordar, hacer memoria, pensar, analizar, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿O qué estoy haciendo que no debía hacer? ¿Qué es lo que no estoy haciendo correctamente? ¿O qué he dejado de hacer que estaba haciendo correctamente? ¿Cuál es mi actitud hacia mis hermanos, hacia mis consiervos, hacia mis familia, amigos, etcétera? Hacia el Señor mismo. ¿Cuál es? Recuerda. El Señor te dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. La clase de amor que se requiere entre los creyentes es amarse unos a otros como Jesús nos ama, como Él ama a la iglesia. ¿Y cuál es esa clase de amor? Se llama amor sacrificial. El apóstol Pedro, vamos a leer ese pasaje que se encuentra allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer allí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a ver la exhortación del hombre de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es la clase de amor que el Señor dice que quiere para con los creyentes unos con otros. Empezando por allí. La misma palabra de Dios dice allá el apóstol Pablo en Timoteo, el que no provee para los suyos ha negado la fe y viene haciendo peor que un incrédulo. Si nosotros no empezamos por nosotros mismos, por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, a mostrar ese ferviente amor, a amar como de la manera en que Cristo ama a la iglesia, porque la Biblia dice que, por ejemplo, en Efesios, hablando del matrimonio, capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios de allí, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó a sí mismo por ella. Entonces, ese es el amor que dice Dios, que dice el Señor ahí en Apocalipsis, que la iglesia debe tener para uno con nosotros, un amor sacrificial. ¿Cuál es ese amor sacrificial? Juan 3:16, de tal manera amó Dios, no solamente a la iglesia, al mundo, pero ahí incluye a la iglesia, que ¿qué hizo? Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que el Señor quiere para nosotros. Es interesante empezar a preocuparse por ese amor sacrificial, por la necesidad de unos a otros, abrir nuestros hogares para cada persona que necesita, especialmente los hermanos en Cristo. Hay una cosa que me decía un pastor una vez, es un pastor extranjero, que decía, hay una cosa que a mí me gustaría, que los hermanos me invitaran a su casa. Y yo le dije a él, bueno, quizás yo buscando la manera de hacer más suave la situación que él se sentía, digo, bueno, posiblemente los hermanos no te invitan porque son hermanos de escasos recursos, muy humildes, y bueno, quizás
ellos han visto cómo tú vives, y porque es un hermano que le gustaba invitar a la gente a su casa, o a veces los invitaba a un restaurante, les ofrecía, les compraba, cubría las cuentas para mantener esa amistad, esa relación. Entonces él le decía, bueno, posiblemente sus hermanos se sienten como un poco cohibidos porque ellos dicen, bueno, ¿cómo voy a invitar al pastor si yo no tengo brindarle? Él una vez me invitó a su casa y me brindó una comida muy deliciosa, muy bonita, muy esto, o un restaurante. ¿Yo qué le puedo brindar? Y él me dijo, ¿sabes una cosa? Yo me sentiría feliz porque no es lo que me brinden, es cómo me lo brinden. Y yo me sentiría feliz que me invitaran, no importa el lugar, una tacita de café. Y eso me sentiría muy bien. Y yo me quedé pensando, ¿saben? Hago una cosa, hermanos. Nosotros necesitamos abrir nuestros hogares, sea la clase de hogar que tenemos, sea una chocita, una ranchita, lo que sea. Y allí brindar lo que podamos brindarlo, pero brindarlo con amor. Eso es lo más importante. Y ese es lo importante. La falta de amor es algo mortal en la vida de una iglesia y en la vida de la relación de unos con otros. Es mortal. Es un cáncer. Puede matar. Lentamente puede matar la falta de amor en una iglesia. Mata el deseo de servir, mata el deseo de convivir, mata la comunión, es un cáncer, como le dije, es algo terrible. La clase de amor requerido por Cristo es el amor hacia todas las personas. Quiero que vayamos a otro texto bíblico. Primera Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. Qué maravilloso versículo. Miren, dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros. ¿Habla de quién? De la iglesia. Habla de los creyentes. Habla de los hermanos. Pero luego dice, y para con todos. Ya sale más allá de el ambiente familiar y el ambiente fraternal. Ahora es para con todos. Amados hermanos, es importantísimo eso. Necesitamos tener el amor ese del buen samaritano, que no nos importa quién sea, ni cuál es la circunstancia, ni qué haya pasado en el pasado, valga la redundancia, en la vida de esa persona, sino que yo debo brindar el amor de una forma efectiva y eficaz. Luego dice el versículo, nuevamente vamos a Apocalipsis. Luego dice el versículo, dice, Apocalipsis capítulo 2, me pasé ahí, capítulo 2, versículo 5 dice, por tanto recuerda de dónde has caído. Luego dice, arrepiéntete. El arrepentimiento significa dar media vuelta y regresar. Es decir, cambiar de dirección. Si voy hacia el norte, yo debo dar media vuelta y volver hacia el sur. Si voy hacia el oeste, dar media vuelta y regresar hacia el este, o viceversa. Eso es arrepentimiento. Amados hermanos, tenemos que dar esa media vuelta y volver a hacer las cosas que en un principio hacíamos. Si fue que le hicimos. Y si nunca las has hecho, entonces tienes que empezar a hacerlo. En otras palabras, hay que actuar. Es una acción de que tenemos que poner en práctica. Y dice
que necesitamos nosotros hacer eso. Miren lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 2. Allí, para ir terminando ya, libro de Romanos, capítulo 9, versículo 2 y 3. Dice así. Voy a leer desde el versículo 1 para tener sentido. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continúo con dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren cómo dice el apóstol Pablo que se sentía. Dice, que él estaba dispuesto a ser maldito, a ser anatema, por amor a sus hermanos, a los judíos, a los israelitas. Así debe ser el amor que nosotros debemos tener hacia los perdidos. Así debe ser el amor que nosotros debemos tener hacia las personas que no tienen a Cristo. Tenemos que actuar, amados hermanos. Tenemos que tener un amor práctico, un amor que se manifieste a través de nuestro desprendimiento personal e ir más allá de simplemente decir que yo amo. No es suficiente tener buena doctrina, no es suficiente pelear por los principios bíblicos, no es suficiente trabajar para lograr algunas metas, no es suficiente. Hay que trabajar en el amor, que es la base de la iglesia. Termino poniendo una analogía, un ejemplo aquí acerca de lo que es el amor. Dice que el amor hacia Dios, el amor hacia Cristo, el amor hacia los hermanos, el amor hacia todo lo que se refiere al amor, dice, debemos preguntarnos, cada uno de nosotros preguntarnos, ¿luchamos meramente por la fidelidad doctrinal? ¿Luchamos por cada situación de la iglesia? ¿Pero estamos luchando realmente para que se mantenga el amor? Amados hermanos, pongo este ejemplo, empezando con Dios, que es la persona más importante. A veces somos con Dios como un esposo o una esposa, que podamos jactarnos y decir, bueno, yo le he sido fiel a mi esposa o a mi esposo por muchos años, 10, 20, 15 años, y yo me jacto y me golpeo mi pecho y diciendo, he sido fiel, nunca le he faltado en cuanto a mi fidelidad. Pero es cierto, quizás esa persona, ese hombre o esa mujer nunca ha sido fiel en cuanto a la intimidad, en cuanto a las relaciones sexuales con ninguna otra mujer, con ningún otro hombre. Pero tiene meses, quizás hasta años, de no cumplir con su responsabilidad conyugal. ¿Cómo les parece? ¿Cómo se sentirá la persona afectada? El hombre o la mujer. ¿Habrá allí el fuego ese del amor matrimonial? ¿Habrá allí esa efervescencia del amor marital? Bueno, así a veces somos con Dios. Y así somos a veces con la iglesia. Y yo llamo a mis hermanos colaboradores, líderes, encendamos la chispa del amor unos con otros y extendámoslos hacia los demás y hagamos del amor la fuente de poder que es la que mueve todas las demás cosas en la iglesia
y en el mundo. Que Dios te bendiga esta mañana y que podamos realmente practicar el verdadero amor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a cantar ahora el canto que me pidió Israel Isaac. Sin duda que a todos nos gusta, Más allá del sol. Porque es lindo pensar en lo que Jesús está haciendo para nosotros. Aunque hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esta frase, más allá del sol, me gusta la de Juan 14, que es Jesús mismo de su voz que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
la salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hermanos, esperemos que hayan disfrutado del tiempo de culto dominical en esta domingo 27 de septiembre del año 2020. Queremos finalizar dándoles algunos anuncios. Primeramente, el día de hoy a las 6 de la tarde va a haber el tiempo de parejas. Se está ya mandando el enlace a través de el grupo de chat para que usted pueda participar de este tiempo de parejas a las 6 de la tarde, constructores de hogares. También recordamos también los días miércoles la célula de oración. Hermanos, animamos también a otras células a que puedan participar y a estar organizándose para, a través de un tiempo virtual, puedan igualmente pues realizar estos tiempos de oración, así como lo está haciendo la familia Núñez en los tiempos, los días jueves a partir de las 8 de la noche. También queremos informarles pues que también continúan los tiempos de estudio bíblico, escatología, los días viernes a partir de las 7 de la noche por Team Link. Y los días sábados, los tiempos de IBP Kids, el tiempo de Club Bíblico a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, y la escuela musical a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Queremos también manifestarles pues que los cultos inician a partir de las 8:45 con IBP Kids, y la escuela dominical a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 a más tardar, para comenzar el tiempo de culto a partir de las 11 a 12. Así que hermanos, vamos a concluir este tiempo orando y que el Señor pues le siga bendiciendo durante toda esta semana. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Queremos pedirte que en este inicio de semana usted, Padre, esté con nosotros, bendiga a cada uno de los hermanos, a nuestros familiares, que nos guarde y nos cuide, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo virus, de toda enfermedad. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Recuerden, próximamente ya vamos a estar dando el anuncio para que sepan cuándo vamos a iniciar ya de manera presencial. Así es que estemos orando para que el Señor pues podamos organizarnos bien y todos pues salgan conforme a las medidas de bioseguridad, cumpliendo pues con la exigencia del gobierno, y también pues que podamos vernos y estar pues glorificando a Dios pues de manera presencial. Así que hermanos,
Que Dios les bendiga.